Muy buenas. Vamos a hacer un pequeño tutorial para el replaquetado y reparación de las sierras circulares con el diente de carburo de tungsteno. Para realizar el replaquetado, sea de un diente o de todos ellos, necesitaremos la soldadora Soldamac 1200, la rectificadora de flancos GBT 850 y la afiladora de discos SVG 850. Esto es la soldadura y desoldadura de las placas, el rectificado de los laterales, de los flancos y finalmente, con esta máquina, el afilado de la parte superior y de la parte interior, de la cara y el dorso del diente. Empezaremos por el proceso de soldadura. Con la Soldamac 1200, esta es la máquina, la encendemos y vemos que tenemos tres portasierras. Uno para las sierras pequeñas y medianas, otro para las sierras grandes y por último uno muy pequeño para los incisores de diámetros muy pequeños, normalmente inferiores a 100 milímetros. Para introducirlo, colocamos el portasierras, sacamos el cono . Y ya tenemos la sierra colocada. Una vez está colocada, la podemos colocar o montar en una mesa, la podemos desplazar cómodamente. Una vez está colocada, tenemos que ajustar el ángulo. Para ello, mediante este volante, aproximamos la placa, la galga para soldar la sacamos hacia afuera, luego veremos para qué. Y ajusto el diente de forma que toque todo o prácticamente todo. Y por último tenemos que ajustar el ángulo con este segundo volante, de forma que toda la placa esté en reposo. Ahora, cuando ya tenemos la sierra colocada, conectamos la masa a la sierra. Listo. ¿Para qué esto? De esta forma podemos sacar, cambiar el diente y volver. Este sería el proceso. Vamos a buscar un diente que esté roto. La masa la deberemos ir ajustando conforme vamos avanzando los dientes. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Ya tenemos el diente apoyado. Una vez está colocado, con el potenciómetro le damos la potencia necesaria para que la placa se caliente y así con una pequeña púa o destornillador sacamos la placa. Una vez hemos sacado la placa, bueno, todas las placas, deberíamos introducir la placa nueva junto con el fundente de estaño y plata, o bien las plaquitas que son las más recomendadas, que ya llevan el fundente incorporado, que es mucho más sencillo soldar.